Le voy a invitar que pueda abrir su Biblia en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, del verso al 14 al 20. Ya estamos casi llegando al final del estudio expositivo de la carta a los Filipenses. Después de este segmento de pasajes, solo nos quedaría las salutaciones finales de la carta. Así que a lo largo, casi desde el inicio de la iglesia, se ha estado predicando la carta a los Filipenses, como también el libro de los Jueces. Hoy nuestro título del sermón es Una iglesia generosa y un Dios que suple, basado en Filipenses capítulo 4, verso 14 al 20. Si lo tiene ahí, vamos a leer del verso 14 al 20. Ahí Pablo está escribiendo a los filipenses en su carta. Menciona, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si usted recuerda, en nuestra anterior predicación que abarcaba del verso 9 o creo que del 10 al 13, ahí Pablo estaba expresando su contentamiento, aunque desde el verso 10 hasta este 20 encierra esa dádiva de los filipenses. En los versos 10 al 13, él evidenciaba su contentamiento, su satisfacción en Cristo. Él menciona ahí de que había aprendido a vivir tanto en la escasez como en la abundancia. Por lo tanto, su confianza estaba en el Señor en toda circunstancia. Y finalmente, en el famoso versículo 13, que usted recuerda que es uno de los más mal utilizados, más mutilado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mencionábamos ahí que se utiliza en los gimnasios, se utiliza cuando alguien quiere poner una empresa como un sinónimo de éxito. Pero mirábamos el contexto de la carta, el llegar a Pablo, decir las palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos hablaba de una experiencia tan extraordinaria en cuanto al apóstol en su involucramiento en la obra del Señor, en sus sufrimientos y en todas estas cosas que él expresa, por lo cual había sido preparado, había sido enseñado, porque su confianza estaba puesta en el Señor. Y aquí en los versos 14 al 20, continúa él mostrando su gratitud por esta iglesia de los filipenses. Y para aprovechamiento de los textos vamos a desarrollarlo en dos partes, en dos sermones. El primero vamos a ver los primeros dos razones o puntos que vamos a encontrar. Pero a manera de introducción, hermanos, siempre cuando hablamos de los asuntos del dinero en la iglesia, se ha vuelto un tema sensible, un tema muy delicado, hablar acerca del dinero. Y la razón es porque hay gran abuso dentro del movimiento evangélico en cuanto al asunto del dinero. Sobre todo estos movimientos heréticos del falso evangelio de la prosperidad
La manipulación cada vez es más descarada. Vemos los mercaderes de la fe que se han aprovechado de estas cosas. Ellos se han lucrado, han construido verdaderos imperios, sustrayendo el dinero de la gente con falsas promesas. ¿Qué ha ocasionado este abuso en cuanto al tema del dinero en la iglesia, hermanos? Sino el repudio, especialmente del mundo incrédulo. ¿Qué ha traído esto? Descrédito a la iglesia y a sus líderes y al mismo evangelio. Porque lamentablemente estos malos ejemplos como que meten a todos al costal, diciendo coloquialmente. Así que hay un repudio y la mayoría de nosotros venimos de estos contextos de abuso de autoridad. Pero porque haya abusos de parte de estos movimientos, no significa que la iglesia no deba de enseñar acerca del dar, de las finanzas en la iglesia, porque legítimamente la Biblia, que es la autoridad, que es la palabra de Dios, manda expresamente a enseñar este tema del dinero de manera bíblica, de las ofrendas en la iglesia, dado que son recursos necesarios para la misión de Dios, para la iglesia en el mundo. El dinero es parte de ello y es parte de la mayordomía del cristiano, por lo cual es un tema muy importante que debe de ser abordado. Y una de las mayores bendiciones que tenemos cuando predicamos la palabra de Dios de manera expositiva, es decir, verso a verso a lo largo de un libro, de una carta en la Escritura, es que ningún predicador se puede saltar ninguna verdad de las Escrituras cuando se predica verso a verso. No puede omitir aquellas cosas difíciles de enseñar por pretender no ofender a ninguna persona. Así que al predicar expositivamente debemos tener fidelidad al texto bíblico, pues estamos comunicando todo el consejo de Dios. ¿Cuál es la respuesta que debe tener la iglesia ante la predicación de todo el consejo de Dios? Sino que en humildad someternos a ella, reconociendo que toda la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para enseñar. Así que al predicar un tema como una iglesia generosa y un Dios que suple, basado en los textos que acabamos de leer de la carta de Filipenses, podremos darnos cuenta que no se hace con el sentido de que quizás la iglesia esté pasando por una dificultad de finanzas y que es necesario predicar este tema como se hace regularmente en estos movimientos. Si necesitamos dinero, pues vamos a predicar una serie sobre el dinero y así manipulamos a las personas para sustraer sus bienes. Pero cuando no es esa la intención y dejamos que la palabra de Dios nos instruya, nos edifique sin prejuicio alguno, sin ninguna motivación maquiavélica, entonces bien hacemos en someternos a la luz de la Escritura y abordar estos temas acerca de las ofrendas y del dinero. Por lo cual, en esta mañana vamos a estudiar 4 razones de ser una iglesia generosa con el fin de glorificar a Dios. Estas 4 razones están en la participación, en el propósito, la promesa y la adoración. Como bien lo mencioné, por cuestión de aprovechar el tema, vamos a abordarlo en 2 sermones. Vamos a ver en esta mañana lo que es la participación de la iglesia con sus ofrendas y también el propósito de la ofrenda. Y en un segundo sermón veremos la promesa de Dios a esta iglesia generosa
y la adoración que lleva en presentar ofrenda al Señor como un sacrificio vivo y agradable a Él. Veamos entonces la primera razón por la cual la iglesia participa con sus dádivas, con sus ofrendas al Señor. Nos dice el pasaje del verso 14 al 16, lo volvemos a leer. Pablo dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Vemos ahí que el trabajo misionero de Pablo lo había llevado a regiones como la de Macedonia. ¿Dónde estaba Macedonia? Sino en Europa, en su segundo viaje misionero. La iglesia de Filipos estaba en la región de Macedonia, que era la parte norte de lo que hoy es Grecia, el país de Grecia. Fue la primera iglesia que fundó Pablo en Europa en su segundo viaje misionero. Cerca del año 51 se fundó esta iglesia. Encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 39 al 40, que nos habla de los primeros conversos en esa región. Se nos habla, por ejemplo, de Lidia, quien era una joven que fue liberada de un espíritu de adivinación. También encontramos al carcelero de Filipos, que creyó en el Evangelio, y esa es una de las maneras con lo que el Evangelio llegó a esta región y los primeros conversos cuando la iglesia comenzó a desarrollarse. Así que vemos que la iglesia de Filipos es una de las iglesias más nobles del Nuevo Testamento. Es un ejemplo esta iglesia. Así que dentro de la región de Macedonia se establecieron también otras iglesias. Encontramos ahí la iglesia de Tesalónica, que él mismo lo está mencionando ahí, que los filipenses participaron con sus ofrendas mientras se encontraba en Tesalónica. Una y otra vez también se encontraba la iglesia de Berea. Recordemos, los bereanos, que eran más nobles, menciona ahí porque ellos escudriñaban las escrituras. También al sur, en la región de Acaya, se encontraba la iglesia de los Corintios. Vemos que había plantación de iglesias en diversos lugares. Y en el asunto de la obra misionera, hermanos, hay una gran demanda, hay un gran sacrificio tanto de aquellos que son enviados para esta obra de ministerio, pero también la necesidad de la participación de iglesias con sus oraciones, con el envío de estos obreros, pero también con el sostenimiento, con el dinero para sostener estos obreros. Y Pablo no era la excepción. Necesitaba que la iglesia pudiese colaborar participando a través de las ofrendas, con las dádivas, con el fin de que el evangelio llegara a esas regiones. No solamente con la predicación del evangelio, sino con la tarea completa del establecimiento de nuevas iglesias. El reino de Dios se establece a través de las iglesias, de la comunidad de creyentes. Lo interesante es que aunque ya existían iglesias, pero es la de las filipenses la que participa de manera comprometida con el sostén de la labor misionera de Pablo. Él lo resalta ahí en el texto. Pablo alaba a los filipenses por su compromiso y su cuidado hacia él y a los santos. Él utiliza la frase, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Es decir, ustedes hicieron excelentemente bien en unirse a mi aflicción. ¿De qué manera los filipenses
se habían unido en participar de la aflicción de Pablo si él estaba en prisión, en una casa por cárcel en Roma, si ellos no estaban presos con él? ¿De qué manera es que Pablo menciona ahí que ellos participaban de su aflicción? ¿O de qué manera nosotros podemos participar de los sufrimientos de otros? Esta participación llega, hermanos, cuando nos preocupamos por los demás, sirviéndoles en sus aflicciones, supliendo una necesidad, de manera que el creyente se convierte en la mano de Dios que Él utiliza para dar aliento y alimento al necesitado. Era Dios a través de los filipenses haciendo esa obra en sus corazones para poder desprenderse de manera sacrificial por sus hermanos. Así que si la obra misionera de plantación de iglesias es desafiante, esto conlleva un sacrificio, esto conlleva una entrega, conlleva perseverancia, un abandono del yo por causa de la predicación del evangelio y la salvación de las ovejas del Señor. Pero muchas veces esta labor misionera puede tornarse en ocasiones frustrante, en desánimo, cuando hay otros factores externos que son obstáculos, que se convierten en obstáculos, como por ejemplo la falta de recursos, la falta de apoyo para el sostén de estos obreros y cubrir sus necesidades ministeriales. Sobre todo, hermanos, viendo el contexto de nuestros países latinos, se hace aún más difícil desarrollar esta labor a causa de muy pocas veces esa participación de la iglesia en este deber de dar. Se requiere tener en verdad, como Pablo menciona en los pasajes atrás, una mente que glorifica a Dios, un obrar consecuente con los mandamientos de Dios, y esto incluye la gran comisión. El gran mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero también la gran comisión implica amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vemos esta realidad en las iglesias bíblicas también. Nuestros pastores son pastores biocupacionales, es decir, deben de compartir su tiempo en trabajar en empresas durante casi 8 horas o más, y el resto del tiempo ocuparlo en los asuntos ministeriales, lo que inevitablemente ocasiona un mayor desgaste en sus vidas. Así que se vuelve doblemente sacrificial para aquellos pastores, para aquellos obreros biocupacionales. Y sin embargo, ellos no reniegan. Ellos saben quién los llamó, quién los capacitó y cuál es su labor sagrada. Y por esa razón no hay quejas delante de Dios por estas circunstancias. Y Pablo tampoco se estaba quejando. Pero vamos a ver cuál era el propósito de él al expresar, en alabar a esta iglesia y manifestar que solamente ellos habían participado en esta razón de dar para sus necesidades. Los hombres de Dios siempre tienen el anhelo de servir de manera sacrificial a Dios, pero también, hermanos, la iglesia debe de orar por oportunidades para sus pastores. Debe de anhelar que el hombre de Dios pueda dedicarse al estudio de la palabra y a la oración y a guiar a la iglesia. Y para ello, hermanos, en la medida que una iglesia se desarrolla, debe de ir evaluando sus condiciones para sostener a los hombres de Dios de manera digna, no llena de lujo su vida, pero que tenga lo necesario para él, su familia y su labor ministerial. ¿Cuál será el resultado?
de suplir esas necesidades, sino que se traducirá en una enorme bendición en la salud espiritual de la iglesia cuando los hombres de Dios se dedican a esta sagrada labor sin ningún impedimento. Así que Pablo menciona en el siguiente pasaje que fueron los filipenses la única iglesia que participó en su sostenimiento. No debe de sorprendernos, por lo tanto, que hoy en día esa poca participación sea evidente si en la iglesia del Nuevo Testamento también lo sufrieron. Poca participación de parte de algunas de las iglesias, pero Pablo no lo hace con el sentido de que estuviera resentido con las demás iglesias. Su intención no era menospreciar a la iglesia en Corintio. Su intención no era menospreciar a la iglesia en Tesalónica, ni a ninguna iglesia. Sino que el deseo de él era que el ejemplo de esta iglesia de Filipenses, como la única que había participado en ese momento en dar generosamente, podía servir como testimonio para las demás iglesias, como una exhortación de parte del Señor. Y es cierto, algunas veces el ejemplo de estas iglesias, como la de los filipenses, son de ánimo para otras. Generalmente no son las iglesias grandes las que apoyan la obra misionera. Siempre son iglesias pequeñas que sacrificialmente, que despojadamente y con un corazón lleno de amor son las que están dispuestas a apoyar a los obreros, son las dispuestas a apoyar a otras iglesias hermanas. Lo hacen con un gozo superabundante. Son estas iglesias que se convierten en modelos para otros, como ejemplos verdaderos en su participación y en su compromiso con la expansión del reino de Dios. Cuando una iglesia apoya a otra, es una gran bendición, hermanos, y un gran testimonio para ambas iglesias, tanto para la que da, así como para la que recibe, que suple una necesidad. Y al final la obra de Dios, el testimonio eficaz, toca lo más profundo del corazón de los creyentes cuando Dios provee una necesidad. Así que iglesias que se convierten en modelo del obrar de Dios, al dar generosamente, al contribuir en la expansión del reino de Dios. ¿Cómo es que una iglesia llega a crecer en su generosidad en el reino de Dios? Pues simple y sencillamente cuando dejamos de ver para nuestras propias necesidades. Cuando pensamos en el propósito de Dios al proveernos, que en primer lugar sí es para suplir nuestras necesidades en el hogar, en la familia, pero también tiene el propósito para que bendecir a otros a través de lo que Dios nos da. Ese es el propósito por el cual Dios nos hace administradores de los recursos que Él nos da, para que seamos bendición a otros. Ese es el ejemplo que Pablo expone en el capítulo 2 de la carta, en esa humillación y exaltación de Cristo, quien vino a este mundo no para ser servido, sino para servirnos, quien no escatimó a su propia vida para darse por los suyos en rescate de los suyos. Esto es lo que Pablo exhorta a la iglesia también en el verso 4 del capítulo 2. Dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. De esa manera comenzamos a cultivar esa generosidad, al preocuparnos por los demás, a ser partícipes de sus necesidades. De esa manera seguimos el gran mandamiento y la gran comisión.
Acerca de esto, el doctor Francisco Lacueva menciona que una de las mayores tentaciones también del creyente devoto es dedicarse tanto a Dios que no le quede tiempo para ocuparse del prójimo, incluso del prójimo más próximo como esposo, esposa, hijos, etc. También podemos caer en ese extremo de no preocuparnos por nuestro prójimo, por volvernos creyentes muy devotos, enfocados en una espiritualidad privada de la que ya no tengamos tiempo de preocuparnos por los demás. Esas cosas nos privan de participar de las necesidades de otros también. Y esta es una verdad de la que debemos de cuidarnos. No debemos justificarnos en nuestra espiritualidad privada. No debemos aislarnos de los demás olvidando el mandamiento del Señor. Porque Dios nos ha llamado a participar en su misión de expansión de su reino. Pero no lo haremos siendo individualistas. No lo haremos buscando cada uno lo suyo propio. De manera que la exhortación de Pablo en la carta había movido a la iglesia de Filipos a esta acción tan noble de participar de las aflicciones por el evangelio. De igual manera, toda iglesia que es establecida bíblicamente en esta tierra tiene las mismas implicaciones y mandamientos. Es llamada a participar activamente. No hacerlo es rebelión contra Dios. Así que de esa manera participamos con un corazón generoso en la expansión del reino de Dios, cubriendo necesidades. La segunda razón de ser una iglesia generosa está en su propósito de dar. En el verso 17 al 18, Pablo menciona ahí que no es que busque dádivas, es decir, no busco regalías de ustedes, iglesia de Filipos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ahí vemos la intención y el propósito de Pablo. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Este propósito de dar generosamente que Pablo está mencionando allí en estos textos se cumple en tres áreas de nuestra vida. En primer lugar, siendo liberados del amor al dinero, supliendo las necesidades de los demás y siendo un sacrificio acepto, agradable a Dios. Veamos cómo es que funcionan estas tres áreas de este propósito de la generosidad. En primer lugar, somos librados del amor al dinero. Pablo dice, no busco sus dádivas. Él no estaba interesado en el dinero de los demás. No busco sus regalías. Es decir, su motivación no era el dinero, ni siquiera aprovecharse del ministerio para hacer uso de ello, como lo hacían los falsos maestros y profetas, cuya motivación está basada en las ganancias deshonestas. Él lo describe en la carta en el capítulo 3, verso 19, acerca de estos malos obreros. Dice que cuya perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, las cuales piensan solo en las cosas terrenales. Los falsos maestros no están interesados en el progreso espiritual de las almas, sino en sustraer el dinero de estas personas, construir sus propios imperios, vivir una vida llena de lujos. Pero no así el apóstol Pablo, su intención no era esa. En 1 Timoteo 3:16 describe este mal proceder de estos malos obreros.
Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta es una exhortación fuerte del mismo Pablo ante aquellos que utilizan el ministerio para su propio beneficio. Puede ser alguien que aspire a ser pastor, pero su motivación y su raíz está en el amor al dinero. Está quebrantando uno de los requisitos bíblicos del obispo de Dios, del carácter del obrero de Dios. Todo aquello cuya motivación sea beneficiarse a sí mismo no procede de Dios, sino de Satanás mismo. Y quienes hacen esto, nos dice la Escritura, que caen en el lazo del diablo. Pero Pablo estuvo dispuesto, hermanos, estuvo dispuesto a trabajar con sus propias manos para no abusar de su derecho como apóstol, aunque sin embargo era un derecho legítimo que la Escritura, que Dios mismo le daba, y así lo había establecido Dios en su palabra, como lo dice en 1 Corintios capítulo 9, verso 13. 1 Corintios 9, 13 al 15. Esta carta de Pablo a esta otra iglesia de los Corintios. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se hagan así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Para Pablo, él estaba dispuesto a padecer hambre, necesidad, pero que nada de esto le fuera tropiezo para la predicación del Evangelio y el testimonio eficaz de su vida. Y hay algo muy curioso, hermanos, que sucede con los seres humanos con el asunto del dinero en contextos religiosos. ¿Qué sucede con el hombre? Por naturaleza, el hombre le gusta apegar su conciencia a algo que él mismo pueda hacer para buscar el favor de Dios. Y para ello el hombre está dispuesto a someter su conciencia, a esclavizarla por estos hombres que les prometen prosperidad si ellos hacen esto o aquello. Muchos venimos de esas realidades donde había esa gran manipulación con el dinero, con las ofrendas. Habían ofrendas especiales, primicias, pactos, semilla de esto y de lo otro. Y ahí estábamos sometidos y hasta con alegría dábamos lo que teníamos, sin importar después cómo íbamos a hacer para pagar nuestros compromisos en el hogar. Ahí estábamos, lo primero. Participábamos de toda actividad, venta de carpa, hacíamos actividades de tamales, hamburguesas, por allá vendíamos algo para proyectos de construcción. Y pues el problema con esto es que veíamos que solo las familias del liderazgo de la iglesia prosperaban y tenían bienes y el pueblo seguía con limitaciones. De esa manera muchos de nosotros fuimos abusados y manipulados en ese sentido, pero ahí estábamos dándolo todo, porque el hombre por naturaleza le gusta esclavizar su conciencia o hacer obras para obtener un beneficio, lo que hace atractivo este evangelio de la prosperidad. Tú le das 1,000 a Dios, Él te va a devolver 2,000. Entonces, al hombre por naturaleza, al hombre carnal, le gusta este tipo de cosas y está dispuesto a someter su conciencia. Y fielmente estaba allí. Pero cuando el Señor en su gracia nos permitió conocer más acerca de su verdad, conocimos acerca de las doctrinas de la gracia, de la soberanía de Dios, nos llevó a iglesias
y una libertad de conciencia. Ahora es en esa libertad de conciencia que se esperaría que nuestro proceder debe de ser generoso en esa libertad que Cristo nos ha dado. Pero no es así, hermanos. Como es en esa libertad de conciencia y de manera voluntaria, al hombre le cuesta ser más dadivoso que al contrario cuando era esclavo de su conciencia por los mercaderes de la fe. Es algo extraño, pero que debemos urgentemente cambiar. Si Cristo nos ha llamado a libertad y a una libertad de conciencia, sin estar sometido otra vez a aquellos que esclavizan las conciencias, ¿no debería ser mayor la expresión de generosidad en nuestra vida para con la iglesia, para con aquellos que se ocupan y se preocupan de nuestras almas? Si no, mire lo que Pablo continúa mencionando en esa primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, verso 11 y 12. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, por no poner tropiezo al evangelio de Cristo, debemos ser limitados en el dar con generosidad. De ninguna manera. El cristiano no debe de ser alguien mezquino, no debe de ser retenedor de proveer a la iglesia para cada necesidad. El propósito mayor es este, Pablo lo dice, buscar fruto que abunde a vuestra cuenta. Cuando la iglesia, hermanos, progresa en su generosidad, en contribuir con sus recursos a la obra del Señor, Dios bendice abundantemente a su pueblo, porque es la manera en que Él obra. Con esto cumple su propósito divino. No lo hacemos esperando algo a cambio, sino porque es bueno, agradable y glorifica a Dios. Así que el Señor nos libera de nuestro amor al dinero, de esa falsa seguridad en lo que tenemos. Muchos cristianos se aferran a sus posesiones y ellos piensan que si dan generosamente se quedarán limitados para cubrir sus necesidades. ¿Acaso no es este un pecado del que debemos arrepentirnos? Estamos poniendo nuestra confianza en el dinero y no en Dios, quien es el que suple para nuestras necesidades. ¿Por qué no damos de manera generosa? Porque siempre estamos pensando para nosotros. Desechamos nuestra confianza en el Dios soberano que ha prometido suplir todas nuestras necesidades y ponemos nuestra confianza en lo que nosotros pensamos que generamos con nuestro trabajo, con nuestro dinero. Si es que si yo no trabajo, si yo no hago esto, nadie se va a preocupar por mí. Esa es una mentalidad egocéntrica, individualista. Así que Dios nos libera de este amor por el dinero y lo hace a través de la expresión de dar nosotros generosamente. Dios derriba este ídolo en nuestro corazón. En segundo lugar, nos enseña a ser dadivosos para poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en hacer tesoros en el cielo. En Lucas 16, 9 nos dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Otra traducción de este pasaje
En la Biblia Dios habla hoy, nos dice, les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. Es evidente que en este texto el Señor no está diciendo que utilicemos las riquezas injustas en el sentido de ganancias deshonestas. No nos está pidiendo que utilicemos dinero del narcotráfico, de fraudes, del robo, y que con la ofrenda que lo demos sea redimida. De ninguna manera. Lo que menciona ahí es un contraste, es esa comparación en cuanto a las riquezas celestiales y estas riquezas terrenales con las cuales nosotros nos desenvolvemos en esta vida. Estas riquezas terrenales que son llamadas injustas, falsas, no son el fin de nuestra vida, pero son un medio válido para apoyar el avance del Evangelio en todo el mundo. El pastor Samuel Milos menciona en su comentario de este pasaje lo siguiente: no se ofrenda a la obra misionera para recibir una recompensa material, como el Evangelio de la prosperidad enseña engañosamente, de modo que cuanto más se dé, más se recibirá. La recompensa será entregada al creyente en la presencia del Señor. Sin embargo, la generosidad será correspondida también en este siglo. Por ejemplo, pasajes como Proverbios 11:25 menciona: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. En 2 Corintios 9:7 y 9 versículos dice que el Señor ama al dador alegre, al que es dadivoso, al que es generoso, y recompensa la vida de quien se ocupa de los pobres. Así que aunque nuestro acto de ofrendar generosamente al Señor para su iglesia, para la expansión de su reino, tiene implicaciones eternas, pero también tiene implicaciones en el presente. Dios prospera el alma generosa, Él sacia al generoso, Él ama al dador alegre y recompensa la vida de quien se ocupa de los pobres. ¿Por qué razón? No para que ese hombre que da generosamente cree un granero lleno de posesiones y dinero y cosas que Dios le da, no, sino con el sentido de que siga bendiciendo, porque se convierte en el instrumento que Dios utiliza para bendecir a los demás. Esa es la razón de esa prosperidad con que Dios prospera al alma generosa. También el propósito de la generosidad no solamente es librarnos de nuestro amor al dinero, sino que con nuestra generosidad suplimos las necesidades de los demás. Pablo había recibido y dice que tengo en abundancia a través de esa ofrenda que envió la iglesia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. De manera que cuando la iglesia es generosa, suple las necesidades de los hermanos, del necesitado, de las viudas o de los huérfanos. Y Pablo aquí manifiesta su gozo, está satisfecho porque Dios había provisto para sus necesidades, pero también por el amor desbordante de la iglesia. Qué hermosa esa comunidad de fe que abundaba en esta liberalidad. Si hiciéramos nosotros una reunión donde podamos mencionar las maravillas o la gracia de Dios a nuestras vidas, seguramente no acabarían los testimonios. Con una sola persona nos llevaría
un día contando de la gracia de Dios en su vida, de cómo Él le ha provisto, de cómo Él le ha cuidado, cómo Él le ha protegido, cómo Él le ha preservado, no acabaríamos de contar las maravillas de Dios, tanto de manera individual como familias, así también como colectivamente, como iglesias locales. La hermandad, el amor es un distintivo muy fuerte del cristianismo que no lo encontrarás en ningún otro lugar, porque este amor está ligado al amor perfecto de Dios. Y en esas experiencias de la gracia de Dios proveyendo para nuestro cuidado, yo recuerdo que viajamos cada 2 semanas cuando vivíamos en La Ceiba, acá a San Pedro Sula, con la intención de congregarnos. Por 2 años estuvimos en ese periodo saliendo de la pandemia. Pero habían ocasiones donde no teníamos para el gasto del viaje porque requiere recursos, gasolina, alimentación. Recuerdo que salíamos del seminario, ¿verdad? Y teníamos que comprar alimento en el camino, el combustible de ida y regreso. Y a veces mi esposa me decía, pero ¿cómo vamos a hacer si no tenemos para el combustible, para la alimentación? Entonces yo siempre le decía a ella, pues hasta el último momento el Señor va a proveer, porque Él sabe que nuestro deleite es estar en la iglesia con nuestros hermanos. Y sí, así Él, la experiencia de provisión, ya sea por un trabajo, de algún anticipo un día antes, pero también por la provisión de hermanos de la iglesia, al saber de nuestras necesidades, generosamente daban para la gasolina, pero también otros haciendo su labor a recibir a una familia en sus casas y alimentarnos y darnos hospedaje. Entonces vemos ahí la provisión de Dios en la iglesia de manera total en su cuidado para sus hijos y la iglesia involucrada en el apoyo. Y aquí hemos tenido también el testimonio de otras familias. Vemos el caso de nuestra hermana que llegó de Colombia, se casó con nuestro hermano Josué. La iglesia se involucró en poder apoyarles, en ayudarles en el movimiento de la casa. Y esa es la comunidad de fe. Y esa es la experiencia que tenemos al darnos a nuestros hermanos y velar por cada una de sus necesidades. Dios obra de esta manera en la vida de la iglesia. Cuando usted invita a un hermano a su casa a compartir alimentos, a pasar un tiempo, estamos ahí siendo generosos. Hay diversas maneras en las cuales nosotros podemos bendecir a otras personas. El quehacer misionero de la iglesia demanda el apoyo de cada uno de sus miembros, hermanos. Cada vez que se lleva el evangelio a otra ciudad, demanda recurso humano, oración y finanza. Pensemos ahora en la misión de San Marcos de Ocotepeque. Cada 3 semanas hay que hacer un viaje a esta misión. Para esto implica también lo mismo, implica más recursos, más disposición de hermanos que puedan ir y compartir la palabra de Dios con nuestros hermanos, pero también hay otro involucramiento de una familia que recibe a los hermanos en su casa y abre sus puertas para la predicación del evangelio. Y cada vez más personas están llegando a escuchar la palabra de Dios. Porque las ovejas de Dios serán llevadas a esos rebaños donde son alimentados de manera saludable al escuchar las sanas palabras de Dios, las higiénicas palabras de Dios, el evangelio no adulterado. Pero la misión de Dios implica disposición, sacrificio, aporte financiero,
un involucramiento total de la iglesia. Así opera la gracia de Dios para alcanzar a pecadores, utilizando la iglesia como ese instrumento de Dios al mundo. Pensemos entonces de qué manera podemos contribuir para estas necesidades. Cuando la misión va creciendo, habrá más necesidades. Se necesitará un nuevo local, el acondicionamiento del mismo, y cada etapa de una plantación de iglesia, eso es lo que conlleva. Qué bendición es cuando somos parte de este sagrado privilegio, hermanos. Y ahora mismo nosotros tenemos este bonito problema. Cada vez cabemos menos en este espacio y necesitamos ir pensando en un local más amplio. Eso es así, pero eso implica también que cada uno de nosotros como miembros de la iglesia debemos también soportar las necesidades que implican estas cosas. Es la tarea de la iglesia, es la preocupación de todos. No debemos dejar la responsabilidad solo al pastor, a los pastores, a los diáconos o a unos cuantos hermanos. Es el llamado de toda la iglesia, porque Dios lo demanda y nosotros en gratitud a Él, en amor, debemos entregarnos al sostenimiento de la obra de Dios. También, hermanos, el propósito está en que damos como sacrificio acepto, agradable a Dios. Si usted había pensado antes que la ofrenda es sacar X cantidad de su bolsa y echarla a una canasta, usted está equivocado y no ha entendido el propósito del dar, el significado de la ofrenda espiritualmente. Y aquí no estamos, como antes he mencionado, no estamos manipulando emociones ni nada de eso, sino enseñando lo que la Escritura bíblicamente nos habla acerca de estos temas. Damos como sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, y mire cómo lo califica él, esa ofrenda que la iglesia había enviado. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahí notamos que el propósito de dar generosamente no tiene nada que esperar, no tiene nada que ver con nosotros, con esperar algo a cambio, sino que es un asunto espiritual proveniente del sacerdocio como creyentes. El comentarista Frank, no sé si lo voy a pronunciar porque tenemos aquí amigos norteamericanos. Me da temor. El comentarista Frank Baker, no sé si está ahí, menciona que los cristianos primitivos fueron criticados porque no ofrecían sacrificios como los paganos. O sea, en la religión pagana era común lo de los sacrificios, ¿verdad? Y ellos criticaban a los cristianos primitivos que ellos no ofrecían sacrificios. O como los judíos que aún seguían las leyes del Antiguo Testamento con su ritualismo de sacrificio. Como respuesta, los cristianos señalaban hacia Jesucristo. Él había muerto de una vez por todos, debido a que su muerte había hecho completa expiación de todo pecado. Jamás serían requeridos más sacrificios. Pero al mismo tiempo, nos continúa diciendo Frank, los cristianos primitivos habían sido enseñados por el apóstol acerca del sacerdocio de todos los creyentes, que todo cristiano es su propio sacerdote. En Cristo Jesús nosotros tenemos un gran sumo sacerdote, pero nosotros mismos somos también sacerdotes y podemos ir directamente a la presencia de Dios y ofrecer nuestras propias vidas en sacrificio vivo. Estos cristianos antiguos respondieron a sus acusadores mostrando que el sacrificio del cristiano está formado de acciones caritativas, obediencia a Dios, caminar en humildad delante de Él, un recto corazón y amor por el prójimo. Fin de la cita.
De manera que la ofrenda es parte de nuestro culto de adoración a Dios, porque cada uno de los creyentes es un sacrificio vivo a Dios, según Romanos capítulo 12, verso 1. Emulamos a Cristo como sacrificio vivo. En Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo mismo como una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así como el sacerdote en el antiguo pacto se presentaba con ese incienso aromático en el santuario a Dios para presentar ofrenda, la iglesia, todos los cristianos ahora como el nuevo templo de Dios, su iglesia, también nos presentamos delante de su trono con ofrenda fragante como aquella que es digno de la adoración a nuestro Dios. Así que el dar ofrenda no es un asunto meramente de un efectivo y que lo echo en la canasta. Tiene que ver con el culto de adoración al Señor. Por eso es parte del culto al Señor la ofrenda a Dios. Y se nos pide que sea presentada como ese sacrificio vivo, olor fragante a Dios, como el incienso que los sacerdotes en el antiguo pacto esparcían ese olor fragante como una representación de esa ofrenda que subía delante de Dios y que él podía oler con agrado. De esa manera Dios ve ese acto de adoración al presentarnos con nuestras ofrendas al Señor. Ya para ir concluyendo, en 2 Corintios capítulo 8, verso 1 al 5, nos dice así la Escritura: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Este es un ejemplo de los más impresionantes que encontramos en el Nuevo Testamento de dar de manera sacrificial en amor al Señor. Esta participación de iglesias en Macedonia en este sagrado y noble ejercicio del dar, estas cosas están escritas para nuestra edificación, para nuestra exhortación. Por el testimonio de estas iglesias nos damos cuenta que no hay impedimentos para ser generosos. Nuestras carencias o limitaciones, hermanos, no son una excusa válida para no compartir de lo poco o mucho que tengamos. Pero aún así, si nosotros teniendo y no lo hacemos participando, es un terrible pecado y rebelión contra Dios. Debemos darnos, como estas iglesias en Macedonia, primeramente a Dios como ofrenda agradable a Él, para luego Él producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es como funciona, así es como opera la gracia de Dios en el corazón de sus santos, dándose a sí mismo por otros. Debemos darnos primeramente a Dios como ofrenda agradable a Dios. Esta es la primera parte de nuestro estudio de hoy. Que esto sirva para tener un entendimiento más elevado de lo que significa dar generosamente al Señor, a su iglesia. Debe de llevarnos entonces a meditar semana tras semana para preparar nuestros corazones de manera diligente y consciente con nuestra participación en el culto al Señor con nuestras dádivas.
¿Qué aplicaciones encontramos de este estudio? 4 aplicaciones. En primer lugar, si has sentido en esta mañana esa exhortación del Señor en este mensaje, ¿qué debe de hacer? Ore al Señor, pídale que le ayude a confiar en Él y no en sus posesiones. Pídale que le permita ser libre del amor al dinero para dar con liberalidad con las motivaciones correctas. La segunda aplicación, estime su mayordomía de su dinero. Vea en qué cosas gasta su dinero. Muchas veces gastamos en cosas innecesarias y ahí quedamos en evidencia que no es cierto, que no tenemos para dar a la iglesia, que lo que falta es interés real en este deber y responsabilidad cristiana de ofrendar de manera digna. Número 3, involúcrese fielmente en la obra de ministerio siendo colaboradores, apoyándonos unos a otros, sobre todo a los que se dedican a la predicación del Evangelio y a guiar la grey del Señor. La Escritura nos dice que los tengamos en alta estima y que los amemos por el trabajo que ellos hacen. Y la cuarta aplicación, oremos para que el Señor obre en nuestras iglesias, para que seamos iglesias generosas, pues el Señor es quien bendice la obra de nuestras manos, es quien sustenta todas las cosas y no hay mejor testimonio que ser generoso con los demás. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra predicada. Gracias por la exhortación, Señor, que recibimos con solicitud, Padre, a través de las Escrituras. Si hemos sido llamados en esa libertad cristiana por la obra del Espíritu, Señor, y que de manera voluntaria, Padre, nos sometemos a tus ordenanzas y mandamientos, Señor, es necesario entonces, Padre, que ordenemos nuestras vidas, que meditemos acerca de estas prácticas, Señor, en cuanto a la ofrenda. No es un asunto meramente de un dinero que andamos en la bolsa o ese tipo de cosas. No se trata de cantidades, Señor, sino de una expresión de gratitud, Padre, de un entendimiento correcto de ese sacerdocio que hemos recibido de Cristo, Señor, para presentarnos delante de ti, Señor, como nuestro culto racional, Padre, en alabanza, en gratitud a ti. Que esta enseñanza sea de edificación y ánimo para participar de este sagrado deber, amándote a ti sobre todas las cosas y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que tú recibas la gloria, Señor, en tu iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.